Bienvenidos a Caminantes Camino. Nos encontramos para compartir algo de la obra de Oscar Wilde, de una edición de cuentos completos. En este capítulo vamos a leer 6 poemas en prosa. El artista, el hacedor del bien, el discípulo, el maestro, la casa del juicio y el maestro de sabiduría. Ojalá te guste esta selección. No olvides compartir el canal, suscribirte y dejarnos tu apoyo. El artista. Una tarde a su espíritu le sobrevino el deseo de labrar la imagen de el placer que dura un instante. Y salió al mundo en busca de bronce, pues solo en bronce la concebía. Mas todo el bronce del mundo había desaparecido, y en ninguna parte pudo hallar siquiera un poco, salvo el bronce de la imagen de el pesar que perdura para siempre. Pero esa imagen estaba en su poder, y con sus propias manos la había labrado y colocado en la tumba del ser a quien más había amado en la vida. Sobre la tumba de los restos de su ser más amado había puesto esa imagen labrada por él, como muestra del eterno amor de un hombre y como símbolo del pesar que por siempre perdura. En todo el mundo no había bronce, salvo el de esta imagen. Entonces él tomó la imagen labrada por él, la metió dentro de un gran horno y la entregó al fuego. Y con el bronce de la imagen de el pesar que perdura para siempre, labró la imagen de el placer que dura un instante. El hacedor del bien. Era de noche y él estaba solo. A la distancia vio las murallas de una ciudad circular y se encaminó hacia ella. Y al acercarse, dentro de la ciudad oyó las pisadas de pies alborozados, la risa de bocas alegres y el fuerte sonido de muchos laúdes. Y él golpeó a la puerta, y unos guardianes le abrieron. Y él miró una casa construida en mármol y con hermosas columnas de mármol en el frente. De las columnas pendían guirnaldas, y adentro y afuera había antorchas de cedro. Y él entró en la casa. Y cuando él hubo atravesado el vestíbulo de calcedonia y el vestíbulo de jaspe, y llegado al gran salón de los banquetes, vio yaciendo en un sofá de púrpura marina a uno con la cabeza coronada de rosas rojas y los labios rojos por el vino. Y él se acercó por detrás y tocándole la espalda le preguntó: ¿por qué vives así? Y el joven se volvió, lo reconoció y le contestó así: porque una vez fui un leproso y tú me sanaste. ¿De qué otro modo podría vivir? Y él salió de la casa y volvió a la calle. Y un instante después vio a una con la cara y la vestimenta pintadas y los pies adornados con perlas. Y detrás de ella caminaba, furtivo como un cazador, un hombre joven que vestía una capa de 2 colores. La cara de la mujer era tan hermosa como el rostro de un ídolo, y los ojos del joven brillaban de lujuria. Y él lo siguió velozmente, y tocando la mano del joven le preguntó: ¿por qué miras a esa mujer de ese modo? Y el joven se volvió, lo reconoció y le dijo: porque yo una vez fui ciego, y tú me diste la vista. ¿Qué otra cosa podría mirar? Y él se adelantó, y tocando la vestimenta pintada de la mujer le preguntó: ¿no hay otro camino por donde ir, salvo el camino del pecado? Y la mujer se volvió, lo reconoció y riéndose le dijo: pero tú ya perdonaste mis pecados, y este es un camino placentero. Y él salió de la ciudad,
Y cuando hubo salido de la ciudad, vio, sentado al borde de la carretera, a un joven que lloraba. Y él fue hacia él, y tocándole los largos bucles de su cabello le preguntó: ¿Por qué lloras? Y el joven levantó la vista, lo reconoció y le contestó: Porque yo una vez estuve muerto, y tú me levantaste de entre los muertos. ¿Qué otra cosa podría hacer sino llorar? El discípulo. Cuando Narciso murió, el lago de sus placeres dejó de ser una copa de dulces aguas y se convirtió en una copa de lágrimas saladas. Por eso las oréades atravesaron llorando el bosque para cantar junto al estanque y darle así consuelo. Y al ver que el lago había dejado de ser una copa de dulces aguas para convertirse en una copa de lágrimas saladas, soltaron las verdes trenzas de su cabello, llamaron al estanque y le dijeron: No nos asombra que te lamentes de ese modo por Narciso, pues él era tan hermoso. ¿Era hermoso Narciso?, preguntó el estanque. ¿Quién podría saberlo mejor que tú?, contestaron las oréades. Él siempre pasaba de largo a nuestro lado, porque eras tú a quien buscaba. Se reclinaba en tus orillas, se asomaba hacia ti, y en el espejo de tus aguas veía reflejada su belleza. Y el estanque contestó: Pero yo amaba a Narciso porque al reclinarse en mi orilla y asomarse hacia mí, en el espejo de sus ojos yo veía siempre mi propia belleza reflejada. El maestro. Cuando la oscuridad cayó sobre la tierra, José de Arimatea, tras haber encendido una antorcha de pino, descendió desde el monte hasta el valle, pues tenía asuntos que atender en su casa. Arrodillado sobre las piedras del valle de la desolación, vio a un joven llorando desnudo. Su pelo tenía el color de la miel y su cuerpo parecía una flor blanca, pero había lacerado su cuerpo con espinas y sobre su cabeza había esparcido cenizas a modo de corona. Y el dueño de grandes posesiones dijo al joven desnudo que lloraba: No me sorprende la inmensidad de tu dolor, pues él en verdad era un hombre justo. Y el joven respondió: No lloro por él, sino por mí. Yo también convertí el agua en vino, sané al leproso y di la vista a un ciego. Caminé sobre las aguas y arrojé a los demonios de entre quienes habitan los sepulcros. Alimenté a los hambrientos en el desierto, donde no hay comida, e hice levantar a los muertos de sus estrechas moradas. Y según yo ordenara, y ante una gran muchedumbre, una higuera infértil se marchitó. Todo cuanto ese hombre ha hecho yo también lo hice. Pero ellos a mí no me crucificaron. La casa del juicio. Reinaba el silencio en la casa del juicio, y el hombre llegó desnudo ante Dios. Y Dios abrió el libro de la vida del hombre. Y Dios le dijo: Tu vida ha sido malvada, y te has mostrado cruel con aquellos que tenían necesidad de ser socorridos, y fuiste áspero y duro de corazón con quienes carecían de ayuda. Los pobres clamaron por ti, y tú no los escuchaste, y tus oídos estaban sordos a los gritos de mis afligidos. Tomaste sobre ti la herencia de los sin padre, y enviaste a los zorros al viñedo de tu prójimo. Les quitaste su pan a los niños, para dárselo a los perros, y a mis leprosos que vivían en los pantanos, y estaban en paz, y me alababan, los arrojaste a los caminos, y en mi tierra de la cual te hice, derramaste sangre inocente. Y el hombre respondió: Así lo hice. Y nuevamente Dios abrió el libro de la vida del hombre. Y Dios dijo al hombre: Tu vida ha sido malévola, y has anhelado la belleza que yo te mostré, y despreciado el bien que mantuve escondido. En las paredes de tu habitación había imágenes pintadas,
y del lecho de tus abominaciones te levantaste al son de las flautas. Mandaste levantar 7 altares para loar los pecados por los que yo he sufrido, y comiste del fruto prohibido, y la púrpura de tus vestiduras estaba bordada con las 3 señales de la vergüenza. Tus ídolos no eran de oro ni de plata duraderos, sino de carne perecedera. Teñías con perfume sus cabellos, y ponías granadas en sus manos. Teñías sus pies con azafrán, y desplegabas alfombras ante ellos. Con antimonio teñías sus párpados y untabas sus cuerpos con mirra. Te inclinabas hasta el piso delante de ellos, y los tronos de tus ídolos eran erigidos bajo el sol. Mostraste al sol tu vergüenza y a la luna tu locura. Y el hombre respondió: Así lo hice. Y por 3ª vez abrió Dios el libro de la vida del hombre. Y Dios dijo al hombre: Malévola fue tu vida y pagaste bien con mal, y afecto con crueldad. Lastimaste las manos de quien te alimentó, y despreciaste los pechos de quien te amamantó. Quien llegó a ti con agua regresó sediento, y a los delincuentes que te escondieron por la noche en sus tiendas los traicionaste antes del amanecer. Al enemigo que te perdonó la vida lo hiciste caer en una emboscada, y al amigo que caminó a tu lado lo vendiste por un precio, y a todas cuantas te dieron amor les pagaste con lascivia. Y el hombre respondió: Así lo hice. Y Dios cerró el libro de la vida del hombre y dijo: En verdad te enviaré al infierno, al mismo infierno te enviaré. Y el hombre exclamó: Tú no puedes hacer eso. Y Dios preguntó al hombre: ¿Por qué razón no puedo enviarte al infierno? Porque el infierno es donde siempre he vivido, respondió el hombre. Y en la casa del juicio reinó el silencio. Y al cabo de un tiempo Dios habló y dijo al hombre: En vista de que no puedo enviarte al infierno, te mandaré entonces al cielo, al mismo cielo te enviaré. Y el hombre exclamó: Tú no puedes hacer eso. Y Dios preguntó al hombre: ¿Por qué razón no puedo enviarte al cielo? Porque nunca y en ningún sitio he sido capaz de imaginarlo, contestó el hombre. Y en la casa del juicio reinó el silencio. El maestro de sabiduría. Desde su infancia había sido como alguien henchido de la perfecta noción de Dios, y aun siendo apenas un adolescente, a muchos de los santos y también a ciertas mujeres benditas que moraban en la libre ciudad donde naciera, los había maravillado la grave sabiduría de sus respuestas. Y cuando sus padres le dieron la túnica y el anillo de la edad viril, él los besó y los dejó para recorrer el mundo y hablarle de Dios. Porque en ese tiempo había muchos que nada sabían de Dios, o lo conocían mal, o adoraban a esos falsos dioses de los bosques, a quienes nada les importa de sus adoradores. Y se puso de cara al sol y viajó, caminando sin sandalias, tal como había visto caminar a los santos, y llevando en su faja un monedero de cuero y una botellita de agua de arcilla cocida. Y mientras caminaba por la carretera estaba henchido del júbilo que proviene de la perfecta noción de Dios, y sin cesar entonaba loas al Señor. Y al cabo de un tiempo llegó a un país extranjero, donde había muchas ciudades, y atravesó 11 ciudades. Algunas de esas ciudades quedaban en valles, otras a orillas de grandes ríos, y otras habían sido emplazadas en las montañas. Y en cada una de esas ciudades encontró un discípulo que lo amó y lo siguió. Y también una enorme multitud lo seguía de ciudad en ciudad. Y la noción de Dios se extendió por todo el territorio, y muchos de sus gobernantes se convirtieron. Y los sacerdotes de los templos donde había ídolos vieron irse la mitad de sus ganancias.
Y cuando hacían sonar sus tambores al mediodía, nadie, o tan solo unos pocos, llegaban con pavos reales y animales por ofrenda, como había sido la costumbre antes de su llegada. Pero cuanta más gente lo seguía y mayor era el número de sus discípulos, más grande se volvía su pesar, y él no sabía por qué su pesar era tan grande, pues siempre hablaba de Dios con la plenitud de su perfecta noción de Dios, esa que el mismo Dios le había otorgado. Una tarde salió de la 11ª ciudad, una ciudad en Armenia, y sus discípulos y una enorme muchedumbre lo seguían. Subió a una montaña y se sentó sobre una roca en la montaña, y sus discípulos se quedaron de pie a su alrededor, y la multitud se arrodilló en el valle. Y él agachó la cabeza y ocultó su cara entre las manos y lloró, y preguntó a su alma: ¿por qué estoy lleno de pesar y temor? Y es como si cada uno de mis discípulos fuese un enemigo caminando junto a mí al mediodía. Y su alma le respondió: Dios te ha colmado de su perfecta noción, y tú se la has entregado a otros. Has repartido la perla más preciosa y roto en pedazos el vestido de una sola pieza. Quien entrega sabiduría se roba a sí mismo. Es como quien regala su tesoro a un ladrón. ¿No es Dios más sabio que tú? ¿Quién eres tú para revelar el secreto que Dios te ha confiado? Una vez fui rica, pero tú me empobreciste. Una vez vi a Dios, pero tú me lo ocultaste. Y lloró de nuevo, porque su alma, él lo sabía, le decía la verdad, porque había entregado a otros la perfecta noción de Dios, y ahora era como alguien aferrado al sayal de Dios, y a quien su fe abandona por el número de todos cuantos creían en él. Se dijo para sí: no hablaré más de Dios. Quien entrega sabiduría se roba a sí mismo. Y al cabo de unas horas sus discípulos se le acercaron, se inclinaron hasta el suelo y le dijeron: Maestro, háblanos de Dios, pues tú posees la perfecta noción de Él, y nadie sino tú la tiene. Pero él les contestó: os hablaré de todas las otras cosas que hay en el cielo y en la tierra, pero no os hablaré de Dios. Ni ahora ni en ningún otro momento os hablaré de Dios. Y ellos se enojaron con él y le dijeron: nos condujiste al desierto para que te escuchásemos. Nos dejarás partir hambrientos, y también a esa multitud que obligaste a seguirte. Pero él les dijo: no os hablaré de Dios. Y la multitud murmuró contra él y le dijo: tú nos condujiste al desierto, y no nos has dado alimento alguno. Háblanos de Dios y nos contentaremos. Mas él no les respondió una palabra, pues sabía que si les hablaba de Dios, les regalaría su tesoro. Y sus discípulos se alejaron con tristeza, y la muchedumbre regresó a su casa, y muchos murieron en el camino. Cuando se quedó solo se incorporó, y se puso de cara a la luna, y viajó durante 9 lunas, sin hablar ni responder a nadie. Y cuando menguó la 7ª luna, llegó al desierto del gran río. Y tras hallar una caverna donde una vez había vivido un centauro, la tomó por morada y se fabricó un jergón de cañas donde yacer, y se convirtió en ermitaño. Y a toda hora el ermitaño alababa a Dios por haberle permitido conservar alguna noción de él y de su magnífica grandeza. Entonces una tarde, mientras el ermitaño estaba sentado delante de esa caverna convertida en morada, vio pasar a un hombre joven, de rostro hermoso y maligno, con aspecto ruin y las manos vacías. Todas las tardes pasaba el joven con las manos vacías y todas las mañanas regresaba con las manos llenas de púrpura y perlas, porque era un ladrón y asaltaba a las caravanas de los mercaderes. El ermitaño lo miraba y sentía piedad de él, mas no le hablaba una sola palabra, porque sabía que quien pronuncia una palabra pierde su fe. Una mañana, cuando regresaba con las manos llenas de púrpura y perlas, el joven se detuvo, frunció el ceño, dio un puntapié en la arena y dijo al ermitaño: ¿por qué siempre me miras de ese modo cuando paso?
¿qué veo en tus ojos? Ningún hombre me ha mirado así jamás. Esto se ha vuelto un asunto espinoso para mí y me molesta. Y el ermitaño le respondió: eso que ves en mis ojos es piedad. Es la piedad quien te mira desde adentro de mis ojos. Y el joven se rió con desprecio y gritándole al ermitaño con áspera voz le dijo: tengo en mis manos púrpura y perlas y tú solo tienes un jergón de cañas donde yacer. ¿Qué piedad podrías tenerme? ¿Y por qué razón me tienes piedad? Tengo piedad de ti, contestó el ermitaño, porque no tienes ninguna noción de Dios. ¿Es esa noción de Dios alguna cosa preciosa?, preguntó el joven acercándose a la boca de la caverna. Es más preciosa que toda la púrpura y las perlas del mundo, respondió el ermitaño. ¿Y tú la tienes?, preguntó el joven ladrón acercándose aún más. Por cierto, una vez, contestó el ermitaño, poseí la perfecta noción de Dios, pero en mi estupidez la compartí y la repartí entre otros, y sin embargo la noción que aún conservo es más preciosa que la púrpura o las perlas. Cuando el joven ladrón oyó esto, arrojó la púrpura y las perlas que tenía en las manos, y sacando una afilada espada de acero curvado, dijo al ermitaño: dame de inmediato esa noción de Dios que posees, o te mataré. Pues, ¿por qué no habría yo de matar a quien tiene un tesoro más grande que el mío? Y el ermitaño abrió los brazos y le dijo: ¿no sería mejor para mí entrar en la suprema corte de Dios y alabarlo, antes que vivir en este mundo sin tener noción de él? Mátame si ese es tu deseo, pero no te daré mi noción de Dios. Y el joven ladrón se arrodilló y le suplicó, pero el ermitaño no deseaba hablar con él de Dios, ni darle su tesoro. Entonces el joven ladrón se incorporó y le dijo: será como tú quieras. En cuanto a mí, me iré a la ciudad de los 7 pecados, ubicada a solo 3 días de viaje desde aquí, y por mi púrpura me darán placeres, y por mis perlas alegrías. Y recogió la púrpura y las perlas, y se fue velozmente. Y el ermitaño le gritó, y fue tras él implorándole. Por espacio de 3 días siguió al joven ladrón por el camino, intentando convencerlo de que no entrara en la ciudad de los 7 pecados. Y de cuando en cuando el joven ladrón se volvía para mirar al ermitaño y le preguntaba a los gritos: ¿me darás esa noción de Dios más preciosa que la púrpura y las perlas? Si me la das, no entraré a la ciudad. Pero el ermitaño siempre le respondía: te daré todo cuanto tengo, salvo esa única cosa, pues no me está permitido dártela. Y en el crepúsculo del 3er día se aproximaron a los grandes portones escarlata de la ciudad de los 7 pecados. Desde la ciudad llegaba el sonido de muchas risas. Y el joven ladrón respondió riendo e intentó llamar a la puerta. Y cuando lo hizo, el ermitaño corrió hacia él y haciéndolo de las faldas de su túnica, le dijo: extiende tus manos, pásame los brazos al cuello y acerca tu oreja a mi boca, pues te daré cuanto me queda de la noción de Dios. Y el joven ladrón se detuvo. Y cuando el ermitaño le hubo entregado su noción de Dios, cayó al piso y lloró, y una enorme oscuridad ocultó a la ciudad y al joven ladrón, y ya no pudo verlos. Y mientras yacía llorando, advirtió a uno parado junto a él. Y él, que estaba de pie a su lado, tenía pies de bronce y cabellos como fino vellón de lana. Y levantando al ermitaño le dijo: hasta ahora tenías la perfecta noción de Dios, ahora tendrás el perfecto amor de Dios. Entonces, ¿por qué lloras? Y lo besó. Final de la lectura de esta selección de 6 poemas de Oscar Wilde. Muchas gracias por la compañía. Nos encontramos en alguna próxima aventura. Un gran abrazo.